Estás listo para vivir una historia que te perseguirá en tus sueños. Antes de sumergirte en la cosecha de medianoche, dale like, suscríbete y activa la campanita. Prepárate, porque esta noche, el terror te elegirá a ti. Título general. El susurro de la casona vacía. Capítulo 1. La mudanza. El viento de noviembre arrastraba hojas secas en espirales torpes cuando llegamos a la casona, como todos en el pueblo la llamaban. Mi madre insistía en que sería un nuevo comienzo, un lugar para sanar después del accidente que había acabado con mi padre. Yo, Sofía, de 16 años, no estaba tan convencida. La casona tenía algo que no me gustaba. Algo que me hacía temblar cuando nadie miraba. Era una estructura vieja, enorme, con tejados puntiagudos y ventanas como ojos hundidos. La pintura se había desgastado, dejando la madera desnuda en algunos lugares. Cuando el camión de mudanza se detuvo frente a la entrada principal, sentí que algo nos observaba desde adentro. Mi madre bajó primero, optimista como siempre. ¿No es maravillosa?, exclamó. Solo necesita un poco de amor. Yo no dije nada. Solo arrastré mis pies tras ella, cargando una caja llena de libros. Al cruzar el umbral, el aire cambió. Era frío, como si toda la casa respirara despacio, en espera. El interior no era mejor que el exterior. Techos altos, papel tapiz rasgado, suelos de madera que crujían con cada paso. Aún así, mamá sonreía mientras recorríamos las habitaciones. Mira cuántas habitaciones. Podemos hacer una sala de lectura, un estudio, hasta una sala de música si quieres. Yo solo asentí. Algo en el ambiente era pesado, como si los muros hubieran absorbido siglos de secretos. Subimos las escaleras. En el segundo piso había 6 habitaciones. Mamá eligió la más grande para ella y me dejó escoger entre las demás. Escogí la que daba al jardín trasero, donde un enorme roble se balanceaba lentamente, a pesar de que el viento había cesado. Instalarnos nos llevó todo el día. Al anochecer, la luz del sol se había teñido de rojo, bañando la casa en un resplandor siniestro. Mientras desempacaba mis libros, escuché el primer susurro. Sofía, me giré de golpe. No había nadie. La caja de libros cayó al suelo, desparramando su contenido. Me quedé paralizada. ¿Lo había imaginado? Me obligué a reír, aunque mi risa sonó eco en la habitación vacía. Debes estar cansada, me dije en voz alta. Es solo tu imaginación. Pero esa noche, el susurro volvió. Acostada en mi cama improvisada, un colchón en el suelo mientras armábamos los muebles, miraba el techo cuando lo escuché otra vez, más claro, más cerca. Sofía, ven, esta vez me senté de un salto. El corazón me golpeaba las costillas como un tambor de guerra. Miré a mi alrededor. La habitación estaba oscura, iluminada solo por la débil luz de la luna que entraba por la ventana. No había nadie. Cerré los ojos con fuerza, tapándome los oídos. No era real. No podía ser real. Tal vez mi mente jugaba trucos para hacerme huir, como si supiera lo que yo negaba. No pertenecíamos a esta casa. A la mañana siguiente, todo parecía normal. El sol iluminaba la casa, haciéndola parecer casi acogedora. Mamá estaba en la cocina, preparando el desayuno. ¿Dormiste bien?, preguntó. Mentí. Sí. Solo me costó un poco conciliar el sueño. Ella sonrió, ajena a todo. Pasamos el día limpiando. Mamá contrató a 2 hombres del pueblo para ayudarnos. Mientras recogían escombros del sótano, escuché uno de ellos murmurar. ¿Sabes qué pasó aquí, verdad? SHH, cállate, dijo el otro, mirando hacia mí. No asustes a las nuevas. Eso me hizo sentir peor. Claramente, había algo que todos sabían menos nosotras. Más tarde, mientras desempolvaba una vieja cómoda en el pasillo, encontré una puerta oculta en la pared. Era pequeña, apenas visible entre los paneles de madera. Al principio, creí que era un simple armario, pero al empujar, sentí una corriente de aire frío escapar de la abertura. La curiosidad pudo más que el miedo. Tomé una linterna y me adentré. Era un pasillo angosto, casi secreto, que descendía ligeramente hacia las entrañas de la casa. La linterna parpadeó una vez, 2 veces, como advirtiéndome que no siguiera. Pero avancé, cada paso haciendo crujir el suelo bajo mis pies. Llegué a una pequeña habitación cuadrada. En el centro, había una silla de madera rota, rodeada de marcas en el suelo, como arañazos. En las paredes, manchas oscuras se extendían como heridas. De pronto, el haz de la linterna iluminó algo escrito en la pared. No despiertes a los que duermen.
El escalofrío que recorrió mi espalda me hizo retroceder. Tropecé y caí, golpeándome la mano. El sonido del golpe resonó en el pasadizo, seguido por un susurro gélido justo detrás de mí. Te estábamos esperando, solté la linterna. La luz rodó por el suelo, girando en círculos, hasta detenerse apuntando a una esquina de la habitación. Allí, en la sombra, algo se movió. Corrí. Corrí como nunca antes había corrido, tropezando, arañándome las manos y rodillas, hasta salir al pasillo principal. Cerré la puerta oculta de un golpe y me apoyé en ella, temblando. Mamá me encontró así. ¿Qué pasó, Sofía? ¿Estás bien? No pude decirle la verdad. ¿Cómo explicarle que había escuchado voces, que había visto sombras moverse en la oscuridad? Solo asentí, murmurando. Creo que hay ratas. Ella frunció el ceño, preocupada, pero no insistió. Esa noche, mientras intentaba dormir, oí de nuevo el susurro, más claro, más urgente. Sofía, ven, despiértanos, y esta vez, la ventana de mi habitación se abrió sola, con un chirrido prolongado, como una invitación. Capítulo 2. Puertas que no deben abrirse. El primer día en la casona fue un caos de cajas, polvo y muebles crujientes. Mamá y yo pasamos horas acomodando lo indispensable, la cocina, nuestras habitaciones y la sala principal. No había electricidad aún, así que nos alumbrábamos con linternas y velas, lo que daba a todo un aire aún más tenebroso. Al caer la noche, ya agotadas, nos reunimos en la sala frente a una chimenea que apenas chisporroteaba. Afuera, el viento golpeaba las persianas sueltas, y el ulular de un búho parecía venir justo de la ventana del piso de arriba. Mañana exploraremos más, dijo mamá, bostezando. Hoy solo quiero una cama. Subí a mi habitación con paso cansado. Era grande, con techos altos cubiertos de vigas de madera oscura. A un lado, una ventana vieja daba al jardín trasero, aunque la suciedad en el vidrio apenas dejaba pasar la luz de la luna. Frente a la cama, había una puerta cerrada con una cerradura oxidada. Me acerqué, curiosa. La puerta era distinta al resto de la casa, más pesada, de un color ligeramente más oscuro, y tallada con extraños patrones que no pude identificar. Intenté girar la manija, pero no se movió. Algo en mi interior se tensó. Era como si la casa, o quizás algo más, no quisiera que viera lo que había detrás. Esa noche me costó dormir. Cada tanto, sentía que algo caminaba despacio en el pasillo, aunque cuando me asomaba no había nadie. En una de esas ocasiones, juro que escuché un susurro justo del otro lado de la puerta cerrada. Sofía, me senté en la cama, helada. Tal vez había sido el viento. Tal vez era mi imaginación. Me repetí eso una y otra vez hasta que, agotada, me dormí. Al día siguiente, mamá salió temprano al pueblo a comprar provisiones y a intentar contratar a alguien que arreglara el cableado eléctrico. Me dejó sola, con instrucciones de no meterme en problemas. Claro que, en cuanto se fue, la tentación de explorar la casona fue demasiado fuerte. Recorrí los pasillos polvorientos, empujando puertas que chirriaban de forma lastimera. Muchas habitaciones estaban vacías, salvo por mantas cubriendo muebles antiguos. Otras guardaban secretos inquietantes. Un espejo roto, una cuna vacía, un vestido de novia amarillento colgado en un perchero. Finalmente, llegué a la escalera de caracol que subía a la torre. El pueblo decía que esa torre estaba maldita, que era donde el antiguo dueño de la casa, don Gregorio Montemayor, había enloquecido y se había quitado la vida. Se decía que desde entonces, la casa nunca había vuelto a ser verdaderamente habitada. Me mordí el labio inferior. ¿Subir o no subir? La curiosidad ganó. Subí despacio, la linterna temblándome en la mano. El polvo se pegaba a mi ropa, y cada peldaño parecía protestar con un crujido más fuerte que el anterior. Llegué arriba y empujé la pesada puerta de la torre. Era un cuarto pequeño y redondo. Las paredes estaban llenas de marcas, palabras talladas en la piedra, algunas ilegibles, otras que parecían nombres. En el centro de la habitación había un atril de madera, como los que se usan para sostener libros antiguos. Y sobre el atril, cubierto de una gruesa capa de polvo, había un libro negro, enorme, con un candado oxidado. Me acerqué, sin respirar. Puse la mano sobre la cubierta, y una corriente fría me recorrió el brazo. No era un libro normal. Podía sentirlo, como si latiera bajo mi mano. En ese momento, un golpe seco resonó abajo, en el primer piso. ¡Pum! Salté del susto, soltando el libro. La linterna cayó y rodó, iluminando la esquina donde una figura oscura, muy alta, parecía estar mirándome.
Un grito se me atoró en la garganta. Cerré los ojos, los volví a abrir, y la figura ya no estaba. Recogí la linterna temblando y salí corriendo escaleras abajo. Me detuve solo cuando llegué a la sala principal, jadeando. Intenté calmarme, diciéndome que eran imaginaciones, reflejos, sombras movidas por la linterna. Pero el miedo seguía allí, clavado en mi pecho como un puñal helado. Me obligué a respirar hondo y decidí limpiar mi habitación para no pensar más en la torre. Tal vez era mejor hacer caso a la advertencia silenciosa de aquella puerta cerrada y no seguir buscando problemas. Pero el destino tenía otros planes. Mientras barría el polvo acumulado en un rincón de mi habitación, la escoba golpeó algo metálico. Aparté la alfombra vieja y descubrí una pequeña trampilla en el suelo, oculta. Era cuadrada, de madera reforzada con hierro, y tenía un anillo oxidado para tirar de ella. Me agaché, intrigada. Tiré del anillo, y con esfuerzo, levanté la trampilla. Una bocanada de aire viciado y húmedo salió de las profundidades. El agujero revelaba una escalera que descendía a la oscuridad. El corazón me latía tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. No debía bajar. Todo mi ser me gritaba que no lo hiciera. Pero algo me llamaba desde allí abajo. Algo que susurraba en un idioma que no entendía, pero que me llenaba la mente de imágenes de llaves, puertas abiertas, secretos revelados. Tomé la linterna con fuerza. Solo un vistazo rápido, me dije. Luego cierro esto y olvido que lo vi. Puse un pie en el primer escalón. Luego el segundo. La trampilla se cerró sola detrás de mí con un golpe sordo, sumiéndome en la oscuridad. Y abajo, en la negrura, unos ojos se abrieron para recibirme. Capítulo 3. Voces en los pasillos. Aquella noche, me costó mucho dormir. El colchón nuevo no lograba disimular el crujir del suelo bajo mi cama, ni el frío que se colaba por las ventanas mal selladas. Cada tanto, el viento parecía transformarse en susurros, apenas perceptibles, como si alguien hablara en otra habitación. Cerré los ojos, intentando concentrarme en mi respiración. 1, 2, 3, pero entonces, un sonido me hizo abrir los ojos de golpe. Pasos. Primero débiles, luego más definidos. Al principio pensé que era mamá, tal vez revisando que todas las ventanas estuvieran cerradas. Me incorporé, aguzando el oído. Los pasos eran lentos, arrastrados, y venían del pasillo justo afuera de mi habitación. Tomé la linterna de la mesita de noche, la encendí, y un haz tembloroso iluminó la puerta. Me levanté de la cama, aún con el corazón golpeándome el pecho, y caminé hasta la puerta. La abrí despacio, la bisagra chilló, y asomé la cabeza. El pasillo estaba vacío. Pero el aire estaba, denso, cargado. Como si algo invisible flotara en la atmósfera. «Mamá», susurré. Nada. Solo el silbido del viento en la distancia. Me aventuré a caminar por el corredor, los tablones de madera crujían bajo mis pies descalzos. Cuando llegué a la escalera que bajaba al primer piso, algo captó mi atención. La puerta del sótano estaba abierta. Recordé claramente que la habíamos dejado cerrada durante la mudanza. Era difícil no hacerlo. Era una puerta pesada, de roble oscuro, con una cerradura antigua que chirriaba al moverse. Mamá incluso había dicho que no teníamos por qué usar ese lugar, que ya había suficiente espacio en la casa. Entonces, ¿por qué estaba abierta ahora? Un aire helado subía desde las profundidades. La linterna tembló en mi mano mientras daba un paso hacia la puerta. Me incliné ligeramente para ver mejor. Solo oscuridad. Una oscuridad espesa, casi líquida. De repente, un murmullo. No venía del viento, no venía de la casa moviéndose. Venía de ahí abajo. Era una voz, apenas un murmullo, como el roce de una tela arrastrada por el suelo, pero con un tono suplicante. Sofía, me congelé. ¿Había escuchado bien? Sofía, baja, sentí que la sangre me abandonaba la cara. Quise moverme, correr hacia mi habitación, meterme bajo las sábanas y taparme los oídos. Pero algo en esa voz, algo ancestral, tiraba de mí. Era la voz de mi padre. Era imposible, claro. Papá había muerto 6 meses atrás en aquel accidente, incinerado en su coche. No había manera de que estuviera aquí. ¿Verdad? La linterna parpadeó, como si dudara conmigo. Di un paso atrás, temblando, y entonces sentí una mano en mi hombro. Grité, girándome bruscamente. Mamá estaba allí, con el rostro lívido, los ojos muy abiertos. Me llevó unos segundos reconocerla. ¿Qué haces aquí?, preguntó en voz baja, casi en un susurro, mirando la puerta del sótano.
Yo, escuché algo, balbuceé, todavía temblando. Ella asintió, sin apartar la mirada de la abertura negra. Nunca abras esa puerta. Su voz era dura, firme, cargada de un miedo que no le había visto antes. Me agarró del brazo y, con un esfuerzo visible, cerró la puerta del sótano. La cerradura antigua hizo un clac pesado que resonó en toda la casa. Me arrastró de regreso a mi habitación y cerró la puerta tras nosotras. Escúchame bien, Sofía, dijo, su voz baja pero intensa. En esta casa hay cosas que no entiendes. Cosas que no debes invitar, ni escuchar, ni seguir. ¿Qué cosas? Pregunté, la voz apenas un hilo. Mamá se pasó una mano por el rostro, como buscando las palabras. Alguien, o algo, está atrapado ahí abajo. Y hará todo lo posible para que lo liberes. Me abrazó con fuerza, temblando ligeramente. Prométeme que no vas a acercarte más, susurró. No importa lo que oigas, no importa lo que veas. No abras esa puerta. Asentí contra su hombro, demasiado asustada para hacer otra cosa. Esa noche, dormí con la linterna encendida, mirando la puerta de mi habitación. Cada tanto, en el borde de mi conciencia, me parecía oír mi nombre pronunciado suavemente, como una caricia venenosa. Sofía, me tapé los oídos y recé para que llegara la mañana. Pero en la oscuridad, supe que no estaba sola. Y que la casona no me iba a dejar en paz tan fácilmente. Capítulo 4. El cuaderno olvidado. A la mañana siguiente, la luz grisácea del amanecer apenas logró calentar las paredes de la casona. Bajé a desayunar con los ojos hundidos de sueño. Mamá ya estaba en la cocina, revolviendo una taza de café con movimientos lentos. Me miró con cansancio. ¿Dormiste algo?, preguntó. Asentí, aunque era mentira. No quería preocuparla más de lo que ya estaba. Después del desayuno, decidí explorar un poco más la casa. En el segundo piso, al fondo de un pasillo torcido, encontré una puerta que anoche había pasado por alto. Era vieja, de madera oscura, con una manija oxidada. Dudé unos segundos, recordando los susurros de la noche anterior, pero finalmente la empujé. La habitación era pequeña, apenas iluminada por un tragaluz cubierto de polvo. Estaba vacía salvo por un baúl grande en una esquina. Me acerqué con cautela. El baúl rechinó al abrirlo, liberando una bocanada de olor a encierro y humedad. Dentro, cubierto por una tela raída, había un cuaderno de tapas negras. Lo tomé con manos temblorosas. Era pesado y viejo, las esquinas comidas por el tiempo. Lo abrí con curiosidad, pasando las primeras páginas cubiertas de polvo. Estaban llenas de garabatos, notas apresuradas y dibujos de símbolos que no reconocí. En la segunda hoja, había una frase escrita en tinta roja. No despiertes lo que duerme bajo esta casa. Un escalofrío me recorrió la espalda. Cerré el cuaderno de golpe y me quedé unos segundos en silencio, escuchando. Nada. Solo el crujido habitual de la casa vieja. Bajé corriendo las escaleras, llevándome el cuaderno. No sé por qué lo hice, quizá por una mezcla de curiosidad y miedo. Tal vez, en el fondo, sabía que ya era demasiado tarde para ignorarlo. Esa tarde, mientras mamá desempolvaba el desván, me senté en la sala a hojearlo con más cuidado. Había nombres escritos una y otra vez, algunos tachados, otros encerrados en círculos. Nombres que no conocía. Isabela, Tomás, Abigail, Santiago, junto a fechas muy antiguas. Al final del cuaderno, un dibujo llamó mi atención. Era un esquema de la casa, y bajo ella, algo más. Un dibujo de túneles serpenteantes, ocultos bajo el sótano. ¿Qué estás mirando?, preguntó mamá, apareciendo detrás de mí. Me sobresalté y cerré el cuaderno de golpe. Nada, solo un cuaderno viejo, respondí, intentando sonar despreocupada. Ella frunció el ceño. No quiero que andes metiéndote en cosas raras. Esta casa ya tiene suficiente historia, advirtió, mirándome con gravedad. Asentí, pero mi mente seguía atrapada en aquel dibujo. ¿Túneles bajo la casa? ¿Por qué alguien los habría dibujado allí? Esa noche, mientras intentaba dormir, el viento volvió a soplar con fuerza, pero esta vez ya no sonaba como simples susurros. Podía distinguir palabras, frases incoherentes, como un murmullo constante y lejano. Abrí los ojos y vi una sombra deslizarse por el pasillo, apenas visible a través de la puerta entreabierta de mi habitación. Mi corazón latió con fuerza. Mamá. ¿Algún reflejo del viento? Reuniendo valor, me levanté de la cama, tomé la linterna y salí al pasillo. La luz temblorosa reveló un corredor desierto, lleno de manchas de humedad en las paredes.
Avancé despacio, cada paso resonando como un trueno en el silencio. La sombra giró en una esquina y desapareció. Corrí tras ella, pero al girar, me encontré frente a una nueva puerta. No la había visto antes. Era diferente, más estrecha, más baja, como hecha para ocultarse a simple vista. Tenía una cerradura oxidada y estaba ligeramente entreabierta. Empujé con cuidado. Un chirrido agudo llenó el aire. Detrás, un tramo de escaleras descendía en la oscuridad. Encendí la linterna y bajé. El aire estaba helado y olía a tierra mojada. Los escalones crujían bajo mis pies. El pasillo era estrecho, casi claustrofóbico, y se ramificaba en diferentes direcciones, como los túneles dibujados en el cuaderno. Empecé a avanzar por uno de ellos, pero entonces escuché un susurro, esta vez muy cerca, casi junto a mi oído. Sofía, me congelé. La linterna parpadeó y, por un instante, todo quedó a oscuras. Cuando volvió a encenderse, vi algo al fondo del túnel. Una figura, alta, delgada, con los brazos demasiado largos. Estaba de pie, mirándome, aunque no podía ver su rostro. Retrocedí, tropezando con mis propios pies, y corrí de vuelta a las escaleras. Subí de dos en dos los escalones, empujé la puerta y la cerré de golpe, echándole el pestillo oxidado. Mi respiración era agitada. El corazón me retumbaba en los oídos. Me apoyé contra la puerta, tratando de calmarme, pero entonces, del otro lado, escuché un golpe seco. Y después otro, y otro. Como si algo, o alguien, quisiera salir. Corrí a mi habitación, me metí bajo las sábanas y apagué la linterna, temblando. Esa noche, el viento no cesó. Y en sus susurros, escuché mi nombre repetido una y otra vez, arrastrado por la oscuridad. Sofía, Sofía, capítulo 5. La habitación cerrada, el cuaderno viejo no salía de mi mente. Esa noche, mientras mamá dormía profundamente en la habitación de abajo, me armé de valor. Algo me decía que no debía dejarlo para después. Sentía, de alguna forma extraña, que el contenido de ese cuaderno y la puerta cerrada en el pasillo estaban conectados. Tomé mi linterna y subí las escaleras en silencio. Cada escalón crujía bajo mis pies, y cada crujido me hacía contener la respiración, como si el mismo aire me advirtiera que no debía seguir. Sin embargo, continué. El pasillo del segundo piso parecía más largo de noche, más retorcido. A cada lado, puertas de habitaciones cerradas como párpados pesados. La última puerta, la que no había logrado abrir antes, estaba allí, esperando. Me acerqué despacio. El picaporte de bronce frío cedió a mi toque esta vez, como si algo, o alguien, hubiese desbloqueado la cerradura en mi ausencia. Empujé la puerta. Un chirrido largo y lastimero resonó mientras se abría. Dentro, la oscuridad era casi absoluta. Iluminé el interior con la linterna, revelando una habitación pequeña, sin ventanas, con las paredes cubiertas de papel tapiz desgarrado y ennegrecido. En el centro de la habitación había un objeto, un viejo espejo de cuerpo entero, apoyado contra la pared opuesta. El cristal estaba sucio, empañado, pero aún reflejaba vagamente la linterna y mi silueta temblorosa. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Algo en ese espejo no estaba bien. Di un paso dentro de la habitación. El suelo se estremeció bajo mis pies, como si la casa respirara conmigo. Avancé hasta quedar a 1 metro del espejo. Y entonces, ocurrió. Mi reflejo no me imitó. Mientras yo sostenía la linterna hacia abajo, mi reflejo la alzaba hacia su rostro. Sus ojos, oscuros y vacíos, me miraban directamente, atravesándome. Una sonrisa torcida se dibujó en su boca. Di un paso atrás, tropezando con el marco de la puerta. Cerré los ojos, sacudiendo la cabeza, convenciéndome de que era mi imaginación. Cuando volví a mirar, mi reflejo estaba normal. Hacía exactamente lo que yo hacía. Solo una chica asustada frente a un espejo viejo. Me froté la cara, temblando. Algo crujió detrás de mí. Giré en seco, apuntando la linterna hacia la oscuridad de la habitación. Nada. Solo polvo suspendido en el aire. Regresé la vista al espejo. Ahora había algo más. Una figura borrosa, detrás de mi reflejo, casi transparente. Alta, delgada, con la cabeza ladeada en un ángulo imposible. No podía respirar. Sentí una presión helada en el hombro. Quise gritar, pero el sonido se atoró en mi garganta. Corrí. Salí de la habitación tropezando, tirando la linterna en el proceso. En la oscuridad, bajé las escaleras casi a ciegas hasta llegar a la planta baja, donde la tenue luz de la chimenea aún parpadeaba. Me dejé caer en el sofá, temblando violentamente.
Mamá bajó poco después, despertada por el ruido. Se acercó medio dormida, con el ceño fruncido. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? No podía explicarlo. ¿Cómo le dices a tu madre que tu reflejo te sonrió de una forma que no podías comprender? Que un espejo te mostró algo que no debía existir. Una pesadilla, mentí, con la voz ronca. Ella me abrazó, frotándome la espalda. Esta casa es vieja. Hace ruidos extraños, susurró. Yo ascendí, sabiendo que era más que eso. Esa noche dormí en el sofá, envuelta en mantas, frente al fuego. Aún así, sentía que no estaba sola. Que algo se había despertado en esa habitación cerrada, algo que había estado esperando demasiado tiempo. Antes de que el sueño me venciera, escuché un susurro arrastrarse desde las escaleras. Sofía, mi nombre, dicho en un tono que no era humano. Me encogí más bajo las mantas, deseando no haber abierto esa puerta. Porque había puertas que no debían abrirse. Y yo acababa de hacerlo. Capítulo 6. El retrato de la niña. Las bisagras se quejaron cuando la puerta finalmente cedió, abriéndose apenas unos centímetros. Un aroma rancio y antiguo, a encierro y humedad, me golpeó la cara. Empujé un poco más, y la linterna tembló en mi mano cuando vi lo que había dentro. Era una habitación pequeña, cubierta de polvo. Las cortinas, rasgadas, colgaban como jirones junto a una ventana que daba al patio trasero. Había muebles viejos. Una cama infantil de hierro oxidado, una cómoda ladeada, y sobre la pared opuesta, un enorme retrato. Me acerqué, esquivando juguetes rotos en el suelo. El retrato mostraba a una niña de unos 8 años. Su vestido de encaje blanco parecía casi brillar bajo el rayo de la linterna, pero era su rostro lo que me hizo tragar saliva. La expresión no era de alegría, ni siquiera de serenidad, sino de un miedo tan intenso que parecía haberse impregnado en el lienzo. Bajo el retrato, una placa rezaba: Isabel. Un escalofrío me recorrió la espalda. Recordé lo que había leído en el cuaderno la noche anterior. Una mención a una tal Isabel, la pequeña que escucha a los susurros. Di un paso atrás, tropezando con algo en el suelo. Alumbré. Era una pequeña muñeca de porcelana, con un vestido similar al de la niña del retrato. Su rostro estaba agrietado, como si hubiera llorado lágrimas que la hubieran roto. Algo se movió en la esquina de mi visión. Giré la linterna rápidamente, pero no había nada. Solo sombras deformadas por los muebles. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía oír otra cosa. Decidí no quedarme más tiempo. Volví a cerrar la puerta como pude, aunque ya no encajaba bien en el marco, y bajé corriendo las escaleras hasta mi habitación. Me metí bajo las mantas, aferrando la linterna con fuerza. No pude dormir. La mañana siguiente fue gris, como si el cielo también cargara con el peso de lo que había visto. Durante el desayuno, mamá me miró de reojo varias veces, pero no dijo nada. Quizá notaba mi tensión. Quizá ella también sentía que algo en esa casa no estaba bien. Cuando terminé de comer, subí de nuevo al segundo piso, esta vez a plena luz del día. La habitación seguía ahí, pero parecía menos amenazante bajo el sol. Me armé de valor y entré otra vez. Esta vez, me detuve frente a la cómoda ladeada. Había un pequeño joyero sobre ella, cubierto de polvo. Lo abrí. Adentro había un relicario dorado. Dentro del relicario, 2 fotos diminutas. Una de Isabel, la niña del retrato, y otra de una mujer que no reconocí. Tal vez su madre. Debajo del relicario, encontré un papel arrugado, amarillento por el tiempo. Lo desplegué con cuidado. Era una carta. Mamá, los susurros no me dejan dormir. Dicen que vendrá la noche en que me lleven. He visto sus sombras en mi habitación. Les tengo miedo, pero tú no me crees. Mamá, si me pasa algo, fue por ellos. No había firma, pero no hacía falta. Sentí como si Isabel estuviera susurrándome al oído mientras leía. Esa noche, las cosas empeoraron. Intenté dormir temprano, convencida de que solo estaba sugestionada. Pero cerca de la medianoche, los ruidos empezaron de nuevo. Esta vez, no eran solo pasos, eran voces. Susurros, múltiples, como si un grupo de personas hablara detrás de la pared. No entendía qué decían, pero la entonación era urgente, casi exigente. Tapé mis oídos con la almohada. No es real, me repetí. No es real. Y entonces, sentí el peso. Algo, o alguien, se sentó al borde de mi cama. Mi cuerpo entero se tensó. No me atrevía a moverme, no me atrevía a mirar. Mi linterna estaba demasiado lejos para alcanzarla sin delatarme. El colchón se hundió aún más.
Un leve roce frío recorrió mi brazo. No pude soportarlo. Salté de la cama, encendí la linterna y apunté al lugar. No había nada. Nada, salvo un pequeño objeto en el lugar donde había sentido el peso. Me acerqué temblando. Era la muñeca de porcelana de Isabel, la misma que había dejado arriba, en la habitación cerrada. ¿Cómo había llegado hasta aquí? Me armé de coraje, la recogí con una mano temblorosa y la metí en el cajón de mi escritorio, cerrándolo con fuerza. Pero esa noche, entre sueños interrumpidos, escuché algo más. Una voz, clara y desesperada, casi a mi oído. Ayúdame, por la mañana, el clima había cambiado. Una espesa niebla cubría todo el jardín, y la casona parecía aún más aislada del mundo. Decidí que no podía seguir ignorando lo que pasaba. Tenía que descubrir la historia completa de Isabel, y de la casa. No solo para entender lo que me estaba ocurriendo, sino para poder detenerlo. O tal vez, para salvarme. Capítulo 7. El diario de Elisa. Me llevé el retrato a mi habitación, incapaz de ignorar el brillo inquietante de aquellos ojos pintados. Lo coloqué boca abajo sobre mi escritorio antes de meterme bajo las mantas, aunque dormir era casi imposible. A medianoche, los pasos en el pasillo regresaron, más insistentes, más cerca. Al amanecer, decidí buscar pistas. Recordé la cómoda polvorienta en la habitación prohibida. Quizá escondía algo más. Armándome de coraje, subí nuevamente. El aire olía aún peor, a humedad, a encierro y algo más, algo como a flores marchitas. Busqué entre los cajones, tosiendo por el polvo que se levantaba, hasta que en el tercero encontré un objeto delgado, envuelto en una tela raída. Era un pequeño diario, cubierto de cuero gastado. En la portada, grabado a mano con una caligrafía infantil, estaba escrito: Elisa. Me senté en el suelo frío y lo abrí. La primera página estaba fechada hacía más de 70 años. Hoy mamá me ha regalado este cuaderno. Me dijo que guarde aquí todos mis secretos. Las entradas eran breves al principio. Elisa escribía sobre paseos por el bosque, tardes jugando a la cuerda en el patio trasero, meriendas con galletas y leche. Una niña normal, en apariencia. Pero a medida que pasaba las páginas, las cosas se volvían inquietantes. Mamá me regañó otra vez. Dice que no debo hablar con la señora del vestido azul que viene a verme en las noches. La señora se enoja cuando no le hago caso. Dice que si no juego con ella, se llevará a Madá. Hoy desperté con arañazos en los brazos. La señora me dijo que fueron mis castigos por desobedecer. Sentí que la piel de mis brazos se erizaba. La letra de Elisa se hacía más temblorosa, casi ilegible hacia el final. Tengo miedo. No quiero dormir. Mamá no me cree. La señora dice que pronto será mi turno, de quedarme con ella para siempre. Las últimas páginas estaban vacías, salvo por un garabato irregular. Una espiral descendente, oscura y perturbadora, dibujada con tanta fuerza que había rasgado el papel. Cerré el diario de golpe, sintiendo un nudo en la garganta. No podía ser casualidad que yo también escuchara susurros en las noches. No podía ser coincidencia que las puertas se abrieran solas, que viera sombras de reojo, que sintiera el frío inexplicable. Algo seguía aquí. Algo que había estado con Elisa, y que ahora, tal vez, me estaba observando a mí. Me guardé el diario bajo el brazo y bajé corriendo a la cocina. Encontré a mamá, sentada con una taza de café, mirando por la ventana con expresión ausente. «Mamá», pregunté, nerviosa. Ella parpadeó y me sonrió, pero su sonrisa era forzada. «¿Todo bien, Sofía?», asentí, aunque sabía que no era verdad. Me senté frente a ella, jugueteando con el borde del diario en mi regazo. «¿Tú, sentiste algo raro en la casa?», solté de golpe. Mamá pareció tensarse ligeramente antes de responder. «Es una casa vieja, Sofía. Seguro cruje, y el viento», calló al ver mi mirada. «No es solo eso», susurré. «Hay algo más. Encontré este diario en la habitación cerrada. Era de una niña que vivió aquí. Se llamaba Elisa». Mamá suspiró, como si hubiese estado esperando este momento. «Escuché rumores en el pueblo», admitió en voz baja. «Que esta casa no era buena para los niños. Que pasaban cosas. Pero pensé que eran solo supersticiones». Me mordí el labio, sintiendo una mezcla de miedo y furia. ¿Cómo podía habernos traído aquí sin asegurarse? «Mamá, tenemos que irnos». Ella me miró con tristeza. «No podemos, Sofía. Todo nuestro dinero está invertido en esta casa. No tenemos a dónde más ir». La desesperanza me envolvió como una niebla. No podíamos huir.
Tendríamos que enfrentar lo que sea que habitaba aquí. Esa noche, no pude dormir. Me quedé sentada en la cama, con la linterna encendida, el diario de Elisa abierto sobre mis piernas. Leía y releía sus palabras, buscando alguna pista, alguna forma de protegerme. Y entonces lo noté. En una de las entradas más antiguas, casi escondida en un margen, Elisa había escrito: si la señora viene, dibuja el círculo en el suelo y quédate dentro. No puede cruzarlo. Mi corazón latió con fuerza. ¿Un círculo? ¿Un símbolo de protección? Valía la pena intentarlo. Busqué una tiza vieja en los cajones de la cocina. Luego, en mi habitación, dibujé cuidadosamente un círculo alrededor de mi cama, asegurándome de que no quedara ningún hueco. Me senté dentro, con la linterna temblando en mi mano. El reloj marcaba las 2 de la madrugada cuando el frío se hizo insoportable. La puerta de mi habitación se abrió con un quejido largo y lastimero. Vi una sombra alta detenerse en el umbral. El viento no soplaba, pero mi vela parpadeó y se apagó. La figura dio un paso adelante. Pude distinguir un vestido azul desgarrado, flotando como si estuviera bajo el agua. Mi respiración se detuvo. La señora del vestido azul estaba aquí. Pero, como Elisa había prometido, no podía cruzar el círculo. Se detuvo al borde, mirándome con un rostro que no era un rostro. Un manchón oscuro, informe, que vibraba en el aire como una pesadilla hecha real. Se quedó allí, quieta. Observándome. Yo no me moví. No respiré. No pestañeé. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la figura retrocedió, deshaciéndose en la oscuridad como niebla al amanecer. Cuando el primer rayo de sol entró por mi ventana, rompí el círculo de tiza con un suspiro de alivio. Había sobrevivido una noche más. Pero sabía que no sería la última. No mientras siguiera viviendo en la casona. Capítulo 8. La voz en el espejo. Desde que encontré el diario de Elisa, la casa parecía respirar de otra forma. Los sonidos eran distintos. Más claros, más conscientes. Ya no eran simples crujidos o ráfagas de viento. Era como si algo, o alguien, se moviera deliberadamente entre las habitaciones. Una tarde gris, mientras mamá bajaba al pueblo por víveres, me sentí arrastrada de nuevo hacia la habitación prohibida. El espejo, aquel objeto que Elisa describía en su diario, rondaba en mi mente como una espina. Subí lentamente las escaleras. Cada paso me pesaba como si algo invisible intentara detenerme. Llegué a la habitación. La puerta, entreabierta desde mi última visita, chirrió apenas al empujarla. La linterna iluminó el cuarto. Los muebles cubiertos de polvo parecían congelados en el tiempo. Allí, al fondo, colgado torpemente de la pared, estaba el espejo. Era grande, de marco dorado ya opacado por los años. Su superficie reflejaba la luz temblorosa de mi linterna de una manera extraña. Era como si en lugar de devolver mi imagen, absorbiera la luz y la deformara. Me acerqué despacio. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Mis pasos resonaban sordos en la madera vieja. Me planté frente al espejo. Al principio, todo parecía normal. Mi reflejo pálido, mis ojos asustados, el cabello revuelto. Pero entonces, vi algo más. Detrás de mí, una sombra. Me giré de inmediato. Nada. Solo la cama oxidada, la cómoda vieja, las cortinas raídas. Tragué saliva y volví a mirar el espejo. Esta vez, la sombra era más clara. La silueta de una niña, pequeña, de cabello largo, de pie justo detrás de mí. Retrocedí 2 pasos. El corazón me latía con fuerza, retumbando en mis oídos. Entonces, escuché la voz. Sofía, un susurro, apenas audible, pero no lo había imaginado. Venía del espejo. La linterna parpadeó y casi la dejé caer. Quería salir corriendo, gritar, despertar de esa pesadilla. Pero algo me retenía ahí, como un hilo invisible atado a mis pies. «Ayúdame», susurró de nuevo. La voz era triste, desesperada, tan real que dolía. Me acerqué un poco más al espejo, temblando. «¿Quién eres?», pregunté con un hilo de voz. La superficie del espejo comenzó a empañarse, como si alguien respirara del otro lado. Lentamente, con la yema de un dedo invisible, se dibujaron palabras en el vidrio empañado. Elisa dio un paso atrás, aturdida. Elisa. La niña del diario. Ella estaba atrapada, en el espejo. «¿Qué quieres de mí?», pregunté, casi en un suspiro. La respuesta no llegó en palabras, sino en imágenes. El reflejo cambió. Ya no era mi habitación destartalada. Ahora veía un sótano oscuro, con paredes de piedra húmeda. Una puerta de hierro oxidado cerrada con cadenas.
Y la sensación, abrumadora, sofocante, de miedo. ¿Debo encontrar esa puerta? Aventuré. La linterna parpadeó de nuevo, como respondiendo afirmativamente. Respiré hondo. No entendía cómo, pero sabía que debía ayudarla. Había algo profundamente injusto en su destino, algo que no podía ignorar. Antes de irme, el espejo volvió a empañarse. Esta vez el mensaje era distinto. Cuidado con él. Él. ¿Quién era él? No esperé a averiguarlo. Corrí escaleras abajo, saltándome peldaños, sin mirar atrás. Cuando mamá regresó del pueblo, yo estaba sentada en la sala, abrazando mis rodillas, con la linterna apagada a mi lado. Me miró preocupada. ¿Todo bien, Sofía? Preguntó, dejando las bolsas en la cocina. Asentí, incapaz de articular palabra. No quería preocuparla. No aún. La noche cayó rápida y pesada. Me encerré en mi habitación, clavando la silla contra la puerta como en las películas. No pude pegar un ojo. Cada tanto, creía oír susurros. No en los pasillos, no en las paredes. Desde el espejo de la habitación prohibida. Y entre los susurros, un nombre resonaba con fuerza creciente. Sofía, como si la casona misma me llamara. Y yo, ya no podía ignorarlo. Capítulo 9. El otro lado del espejo estaba allí, cubierto con una sábana blanca amarillenta, como si alguien hubiese querido ocultarlo del mundo, o protegernos de él. Me acerqué despacio, el corazón latiéndome en los oídos. Cada paso hacia el espejo era como hundirse en un pantano invisible, pesado, denso, inevitable. Extendí la mano y, temblando, retiré la tela. La superficie del espejo estaba manchada, pero no por el polvo o la suciedad. Parecía como si algo desde el otro lado hubiese intentado raspar el vidrio, dejando marcas largas y delgadas, parecidas a arañazos de uñas. Me miré en el espejo. O eso creí. La figura reflejada era yo, pero no del todo. La chica del otro lado tenía la piel más pálida, los ojos más hundidos, y sonreía. Yo no sonreía. Retrocedí un paso, pero el reflejo no imitó mi movimiento. Sentí que todo el aire de la habitación se espesaba, que la luz de mi linterna parecía desvanecerse frente a aquel vidrio maldito. Entonces, la figura habló. Sofía, susurró mi reflejo, su voz temblando como hojas secas arrastradas por el viento. Ayúdame, no pude moverme. Mis piernas parecían de piedra, mi boca seca como ceniza. La figura en el espejo alzó una mano, y en el cristal comenzaron a aparecer palabras escritas como si una mano invisible las dibujara desde dentro. Sálvame antes de que sea tarde. ¿Quién eres? Logré susurrar, mi voz quebrándose en la oscuridad. La figura ladeó la cabeza, como si esa fuera una pregunta estúpida. Soy tú, dijo con una sonrisa triste. O lo que podría ser, una corriente helada barrió la habitación, obligándome a cerrar los ojos. Cuando los abrí, la figura ya no estaba. El espejo solo mostraba mi reflejo normal, asustada y sola. Corrí escaleras abajo, el diario de Elisa apretado contra mi pecho. Esa noche, me encerré en mi habitación. Puse el diario sobre el escritorio y pasé las páginas con manos temblorosas. Había notas dispersas, palabras tachadas violentamente, y un dibujo infantil que parecía hecho a toda prisa. Era la casona, claramente, pero con una grieta oscura y grande en el suelo del salón principal. Una grieta de la que, según una nota al margen, nacen los susurros. Recordé el sótano. La trampilla oxidada que mamá y yo habíamos visto el primer día y que decidimos no abrir. ¿Sería eso de lo que hablaba Elisa? Decidí seguir leyendo. El espejo es la llave, decía una página, escrita con una caligrafía apresurada. Pero también es la puerta. Mi mente bullía de miedo y preguntas. ¿Una puerta hacia qué? ¿Hacia quién? Elisa no había muerto, al menos no oficialmente. Según la información que mamá había mencionado en el pueblo, simplemente desapareció. Algunos decían que se había perdido en el bosque. Otros, que había huido de algo dentro de la casona. ¿Y si su desaparición tenía que ver con el espejo? ¿Con la grieta? Afuera, el viento ululaba con una fuerza creciente, azotando las ventanas y haciendo vibrar los cristales. De pronto, escuché algo más. Un golpeteo suave, insistente. Venía de la puerta de mi habitación. Me acerqué lentamente, cada célula de mi cuerpo rogando que no lo hiciera. Coloqué la oreja contra la madera. Silencio. Sofía, susurró una voz, tan baja que apenas fue un aliento. Di un salto atrás. El pomo comenzó a girar, despacio. Sin pensarlo dos veces, empujé una cómoda contra la puerta, bloqueándola.
Luego, corrí a la cama y me acurruqué, abrazándome las rodillas. La linterna parpadeó 2 veces y murió, dejándome en la penumbra. Pasaron minutos, horas, no lo sé. Hasta que el sonido cesó. Me dormí de puro agotamiento. Al amanecer, mamá me despertó golpeando la puerta. Sofía. ¿Por qué está bloqueada? Ábreme. Moví la cómoda y la dejé pasar. Me miró con el ceño fruncido, pero no preguntó nada. Tal vez porque su rostro reflejaba el mismo miedo que sentía yo. Hoy debemos ir al pueblo. Su voz sonaba forzada. Hay algo que quiero averiguar. La acompañé sin rechistar. Mientras ella hablaba con la anciana bibliotecaria, yo me perdí entre los estantes polvorientos del archivo histórico. No tenía muchas esperanzas, pero entonces algo llamó mi atención. Un viejo periódico, fechado casi 50 años atrás. Desaparición de la niña Elisa Montoya. La casona otra vez bajo sospecha. Leí con avidez. Una noche, Elisa desapareció sin dejar rastro. La policía buscó durante semanas en el bosque y en el pueblo. No encontraron nada. Los vecinos hablaban de las voces y del otro lado. Algunos aseguraban haber visto la silueta de una niña en las ventanas de la casona, semanas después de su desaparición. Tragué saliva. En el artículo había una foto pequeña. Elisa sonriendo, sosteniendo una muñeca de trapo. Esa muñeca estaba en la habitación cerrada. Regresamos a la casona cuando el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de rojo sangre. No dije nada a mamá sobre el espejo. No aún. Cuando cayó la noche, el silencio se hizo tan profundo que parecía tener peso. Me quedé sentada en la cama, mirando la linterna apagada en mis manos, decidiendo si debía volver al espejo o no. Finalmente, me armé de valor. Subí despacio, las tablas del suelo crujiendo bajo mis pies. Llegué al final del pasillo. La puerta de la habitación prohibida estaba entreabierta, como invitándome a entrar. El espejo brillaba tenuemente en la oscuridad, como si emitiera su propia luz. Me acerqué. Al mirarme en él, vi a la niña. Elisa. Estaba allí, en el otro lado, con la misma muñeca de la foto abrazada contra su pecho. Sus labios se movían, pero no podía oírla. Golpeaba con las manos el otro lado del vidrio, desesperada. Entonces entendí, no quería hacerme daño. Pedía ayuda. Sin saber cómo, levanté mi mano y la apoyé contra el espejo. Una sensación gélida recorrió mi brazo. La superficie del espejo cedió como el agua, y sentí como algo, o alguien, tiraba de mí hacia adentro. Pero antes de ser absorbida, una voz gritó a mi espalda. Sofía, ¡no! Me volví. Era mamá, pálida como la muerte, con el diario de Elisa en la mano. No es ella. Gritó, no confíes en lo que ves. El espejo vibró violentamente, emitiendo un zumbido agudo. Vi, horrorizada, cómo el reflejo de Elisa se distorsionaba, transformándose en algo más, algo alargado, de brazos larguísimos y ojos negros como pozos vacíos. Retrocedí, tropezando, y caí al suelo justo cuando una mano grotesca salía del espejo, intentando atraparme. Mamá corrió hacia mí, me tomó del brazo y me arrastró fuera de la habitación. La puerta se cerró de golpe tras de nosotros, y del otro lado escuchamos un chillido espantoso, como el llanto de 1000 voces al mismo tiempo. Bajamos las escaleras corriendo, sin mirar atrás. Esa noche no dormimos. Nos quedamos en la cocina, iluminada solo por las velas, abrazadas en silencio. Mamá me contó entonces la verdad. Ella había vivido en el pueblo cuando era niña. Conocía la historia de la casona. Había visto cosas. Por eso nunca quiso volver. Pero después del accidente de papá, desesperada, aceptó la herencia que un lejano pariente nos había dejado. Esa casa maldita. No sabía que todavía seguía abierta la puerta, dijo entre lágrimas. Yo la escuchaba, sintiendo el peso de cada palabra. El espejo seguía allí, arriba, esperando. Pero ahora sabíamos que no era Elisa quien nos llamaba. Era otra cosa. Algo atrapado desde hacía mucho tiempo. Algo que no quería estar solo. Y esa noche, por primera vez, supe que la casona no nos dejaría ir tan fácilmente. Capítulo 10. La noche de los ecos. La noche cayó sobre la casona como un manto denso, casi sólido. El viento aullaba afuera, haciendo vibrar los cristales de las ventanas. Mamá ya se había acostado, y yo me quedé en la sala, incapaz de dormir. La imagen del espejo no me dejaba en paz. Aquella sonrisa torcida en mi reflejo, el movimiento de una mano que no era la mía. El reloj de pared marcó las 11 con un golpe seco. Decidí que tenía que enfrentar lo que fuese que estuviera ocurriendo.
No podía seguir escondiéndome. Saqué la linterna y subí despacio las escaleras. Cada peldaño crujía como si la casa misma intentara advertirme que no siguiera. Al llegar al pasillo, el aire se volvió más frío, tanto que mi aliento se condensaba frente a mí. La puerta de la habitación de Lisa estaba entreabierta. Tragué saliva y empujé con suavidad. Dentro, la penumbra era absoluta. La linterna apenas iluminaba unos pocos metros adelante. Allí estaba el espejo, esperándome, su superficie reluciendo débilmente a pesar de la oscuridad. Me acerqué y me detuve a 1 metro de distancia. Por un instante, todo pareció normal. Mi reflejo me devolvía la mirada, el rostro pálido, los ojos abiertos de par en par. Pero entonces, algo cambió. Mi reflejo parpadeó, antes que yo. Retrocedí 1 paso. No podía ser. No era posible. El reflejo sonrió. Era una sonrisa lenta, desagradable, como si el reflejo supiera algo que yo ignoraba. Sentí que mis piernas temblaban, pero me obligué a quedarme quieta. No podía mostrar miedo. ¿Quién eres?, pregunté en voz baja. El reflejo ladeó la cabeza, como un niño curioso. Luego levantó una mano y, con un dedo, escribió algo en la superficie empañada del espejo. A él le hice y a mi corazón se detuvo. Alicia era el nombre de mi tía, la hermana de mi madre, que había desaparecido en esa misma casona cuando tenía mi edad. Alicia, susurré, dando 1 paso adelante. El reflejo asintió. Sentí que las lágrimas me llenaban los ojos. Mi madre casi nunca hablaba de su hermana, solo en suspiros entrecortados o pesadillas ahogadas en la madrugada. ¿Dónde estás?, pregunté con voz temblorosa. El reflejo extendió su mano hacia mí, como invitándome a tocar el vidrio. Sin pensarlo, acerqué mi propia mano. Apenas mis dedos rozaron la superficie, el mundo se quebró. Sentí un tirón brutal, como si alguien hubiese enganchado mi alma y la arrastrara hacia adelante. El espejo dejó de ser un objeto sólido. Me tragué un grito mientras mi cuerpo atravesaba la superficie como si fuera agua helada. El mundo al otro lado era distorsionado. Me encontraba en una copia oscura y deformada de la casona. Las paredes se alzaban torcidas, los muebles parecían derretirse en las esquinas. Todo estaba iluminado por una luz enfermiza, de un gris verdoso. El aire era espeso, difícil de respirar. Y estaba sola. O eso creí al principio. Un susurro rompió el silencio. Alicia, me giré. Frente a mí, al final del pasillo retorcido, una figura infantil me observaba. Era una niña, de cabello largo y enmarañado, con un vestido blanco manchado de suciedad. Corrí hacia ella. Alicia. Grité. La niña no respondió. En cambio, giró lentamente sobre sus talones y empezó a alejarse, deslizándose más que caminando. La seguí. No podía dejarla ir. Sabía que debía traerla de vuelta. Atravesamos corredores interminables donde las paredes susurraban mi nombre. En cada esquina, sombras informes se arrastraban fuera de mi vista. A veces creía escuchar sollozos, otras veces risas ahogadas. El terror crecía en mi pecho como un animal hambriento. Finalmente, llegamos a un salón gigantesco. En el centro, había un círculo de espejos, todos enfrentándose entre sí. Y en medio del círculo, una silla vieja, y sobre ella, una muñeca de porcelana rota, cuyos ojos parecían moverse ligeramente. La niña se detuvo a 1 metro del círculo y se volvió hacia mí. No puedo salir, dijo con voz ronca. ¿Por qué?, pregunté, acercándome. Ella señaló los espejos. Ellos no dejan. Antes de que pudiera preguntar a qué se refería, las superficies de los espejos comenzaron a agitarse. De cada uno surgió una figura, distorsionada y grotesca. Versiones deformes de mí misma. Algunas lloraban, otras reían histéricamente, otras me miraban con un odio feroz. Retrocedí, tropezando. La niña gritó. No les tengas miedo. Solo reflejan lo que llevas dentro. Cerré los ojos. No era real. Nada de esto era real. Me obligué a recordar quién era. Mi nombre, mi casa, mi madre. Pensé en la verdadera casona, en el mundo de afuera, en la vida que había dejado atrás. Cuando abrí los ojos, las figuras se tambaleaban, como si fueran imágenes proyectadas en humo. La niña, Alicia, corrió hacia mí y me tomó la mano. Rápido, dijo, antes de que se den cuenta. Corrimos juntas fuera del salón de espejos. Los gritos detrás de nosotros crecían en volumen, llenando el aire con una cacofonía de lamentos. Avanzamos por corredores que cambiaban de forma, que intentaban cerrarse sobre nosotros.
Finalmente, vimos la puerta, una réplica torcida de la entrada de la casona. La empujamos juntas. Una luz blanca nos envolvió. Cuando recuperé la conciencia, estaba tendida en el suelo de la habitación prohibida. La linterna brillaba débilmente a un lado. Frente a mí, el espejo estaba rajado en 1000 pedazos. Y a mi lado, respirando pesadamente, estaba la niña. No, no era exactamente una niña. Sus rasgos cambiaban sutilmente, como si una sombra invisible flotara sobre su rostro. A veces parecía más mayor, otras veces más pequeña. Pero había algo profundamente familiar en ella. Me miró con ojos tristes. «Gracias», susurró. Y entonces, se desvaneció. No en un parpadeo, no en una explosión de luz, sino como si nunca hubiese estado allí en primer lugar. Me quedé sola, temblando. Desde esa noche, los susurros en la casona cesaron. El viento seguía soplando, las maderas seguían crujiendo, pero el peso invisible que había oprimido el aire desde nuestra llegada se había disipado. A la mañana siguiente, cuando mamá subió al segundo piso, encontró los restos del espejo roto. No preguntó nada. Solo me abrazó, fuerte, como si supiera, de alguna forma, todo lo que había pasado. Nunca volvimos a hablar de Alicia. Pero en mis sueños, a veces, veo un pasillo largo y retorcido, y una niña de vestido blanco que me sonríe, agradecida. Capítulo 11. Voces en la tormenta. El trueno rugió con una fuerza desgarradora, sacudiendo los cimientos de la casona. Afuera, la tormenta parecía desatar todo el peso de los cielos sobre nosotros. Cada relámpago iluminaba por un segundo las esquinas polvorientas, las grietas en los muros, los retratos deformados por la humedad. Me acurruqué en un rincón de mi habitación, abrazando el diario de Elisa como si fuera un amuleto. La linterna descansaba a mi lado, parpadeando, su luz cada vez más débil. Sabía que no aguantaría mucho más. Los susurros comenzaron otra vez. Esta vez, no venían solo del pasillo o de la habitación cerrada. Estaban en todos lados, resonando como un coro de voces apagadas dentro de mi cabeza. «Ven», murmuraban. «No tengas miedo». Cerré los ojos con fuerza, pero eso solo los hizo más claros, más insistentes. Un golpe seco me hizo abrirlos de nuevo. Venía del piso de abajo. Algo, o alguien, había movido una silla en la sala. Me puse de pie, sintiendo que cada músculo de mi cuerpo se negaba a obedecerme. Agarré la linterna como un arma y me obligué a caminar hacia la escalera. El pasillo estaba en completa oscuridad. Cada paso que daba resonaba como un tambor en el silencio de la casa. Cuando llegué al primer peldaño, escuché claramente mi nombre. «Ana», me detuve en seco. Esa voz, era la voz de mi madre. «Mamá», susurré. «Eres tú». No hubo respuesta. Bajé lentamente, peldaño por peldaño, hasta llegar a la sala. La linterna iluminó el desastre. Los muebles estaban desordenados, algunas sillas caídas, los papeles del escritorio esparcidos por el suelo como si una ráfaga furiosa hubiera pasado por allí. Y en medio de todo, estaba ella. Una figura pequeña, de cabello oscuro, vestida con una bata antigua de encaje. Tenía la cabeza agachada, y los rizos enmarañados cubrían su rostro. Se me heló la sangre. Era la niña del retrato. Era Elisa. «¿Qué quieres?», pregunté con voz apenas audible. La figura levantó la cabeza lentamente. Sus ojos, vacíos y grises, me miraron fijamente. No había vida en ellos, solo un abismo. Intenté retroceder, pero mis piernas no respondían. «Ayúdame», susurró Elisa. «Por favor». La linterna titiló violentamente. Todo mi cuerpo temblaba. «¿Cómo?», logré preguntar. Elisa extendió la mano, señalando hacia la chimenea. Confusa, giré la vista. Entre los leños secos y la ceniza, algo sobresalía. Un pequeño cofre de madera, ennegrecido por el hollín. Me acerqué con pasos inseguros y lo saqué de entre los escombros. Estaba cerrado con un candado oxidado. Cuando miré hacia donde estaba Elisa, la niña había desaparecido. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Me volví hacia la escalera, y allí, en la cima, estaba mamá, o algo que se parecía a ella. La figura tenía su misma silueta, pero era demasiado alta, y su cuello parecía estirado en un ángulo imposible. Sonreía ampliamente, una mueca grotesca que me heló el alma. «Ana», dijo con una voz distorsionada, como si saliera de un pozo profundo. «¿Qué tienes en las manos?». No respondí. Me limité a correr, sujetando el cofre contra mi pecho. La linterna cayó al suelo y rodó, apagándose. Ahora estaba completamente a oscuras.
Subí a trompicones, sin atreverme a mirar atrás, sintiendo la presencia de la cosa que me perseguía. Me metí en mi habitación y cerré la puerta de un portazo, atrancándola con todo lo que pude encontrar. La cómoda, una silla, incluso la maleta que aún no había desempacado. Respiraba agitada, las lágrimas quemándome los ojos. El cofre pesaba extrañamente en mis manos, como si su contenido luchara por salir. Busqué en los cajones alguna herramienta para abrirlo. Encontré un viejo cuchillo oxidado y traté de forzar el candado. Después de varios minutos, con un chasquido, el candado cedió. Dentro del cofre había un manojo de cartas atadas con una cinta roja descolorida, un pequeño espejo de mano roto, y una llave diminuta. Tomé las cartas primero. El papel era tan viejo que amenazaba con deshacerse entre mis dedos. La primera carta estaba dirigida a Isabel, el nombre de mi madre. Querida Isabel, comenzaba, sé que este lugar guarda horrores que preferirías olvidar. Pero la sangre no puede negarse. Volverás, y con tu regreso, despertarás lo que quedó dormido. Tragué saliva. ¿Qué significaba eso? ¿Mi madre había estado aquí antes? ¿Sabía algo de todo esto? Leí otra carta, esta escrita en una caligrafía apresurada y temblorosa. El espejo no puede romperse. El reflejo atrapado busca liberarse. Elisa fue la primera, pero no será la última. No dejes que crucen. Dejé caer la carta, horrorizada. Miré el pequeño espejo roto dentro del cofre. Una de las astillas reflejaba la habitación, pero el reflejo no coincidía del todo con la realidad. Había una figura de pie detrás de mí. Me giré de golpe. No había nadie. Mi respiración se hizo aún más agitada. La tormenta afuera arreció, y un relámpago iluminó la habitación brevemente. Fue entonces cuando lo vi. En la esquina, agazapado, estaba el reflejo. Era yo, pero no yo. Era una versión retorcida de mí misma. El cabello enmarañado, los ojos vacíos, la piel pálida como la cera. Sonreía de oreja a oreja. Corrí hacia la puerta, tratando de abrirla, pero algo invisible la mantenía cerrada. Golpeé, grité, pedí ayuda, pero mis gritos se perdían en el rugido del viento. El reflejo avanzaba hacia mí, cada paso resonando como un golpe de tambor en mis sienes. Recordé la llave diminuta. Sin saber muy bien por qué, la saqué del cofre y busqué con desesperación algo en lo que encajara. Mi mirada cayó sobre el espejo roto. Y sí. Tomé la llave y la acerqué a la base del marco. Para mi sorpresa, allí había una cerradura, oculta entre los grabados ornamentales. Introduje la llave y la giré. El espejo vibró violentamente. Una ráfaga de viento helado me golpeó de lleno. El reflejo lanzó un grito inhumano y se disolvió en un remolino de sombras. El espejo se partió en 1000 pedazos. La habitación quedó en silencio. Me dejé caer al suelo, exhausta, temblando. Afuera, la tormenta comenzaba a amainar. Durante horas permanecí acurrucada, sin atreverme a moverme. Solo cuando vi los primeros rayos del amanecer filtrarse por la ventana, me permití creer que había sobrevivido a la noche. Pero en el fondo de mi mente, algo susurraba que todo apenas comenzaba. Capítulo 12. La casa susurra. Desperté al amanecer, con el sonido de la tormenta ya lejano, pero un vacío inquietante se había instalado en la casa. Todo parecía más quieto de lo normal, como si la propia casona estuviera esperando algo. Mis manos temblaban al sostener el pedazo de espejo roto, que aún guardaba una parte de mi reflejo distorsionado. El cofre, a mis pies, ya no tenía la misma presencia ominosa que antes. Se había vuelto inofensivo, como un objeto olvidado. A medida que la luz entraba por la ventana, la casa parecía respirar, crujir con cada movimiento del aire, como si las paredes mismas estuvieran vivas. Un ruido sordo, apenas perceptible, vino del fondo de la casa, desde el pasillo. No era el sonido de los truenos, ni el crujir del techo, era algo más. Algo cercano, inquietante. Me levanté rápidamente, el corazón latiendo en mis oídos. Algo me decía que no debía quedarme quieta, que algo había cambiado. El cofre ya no estaba cerrado, y el espejo, aunque roto, seguía mostrando una pequeña parte del reflejo de la habitación, el cual parecía moverse por sí mismo. Caminé hacia el pasillo, mi respiración se hacía más pesada con cada paso. Al llegar al umbral de la sala, me encontré con algo que no había notado antes. El retrato que había colgado en la pared durante tantas semanas, el retrato de la niña, Elisa, estaba inclinado, como si alguien lo hubiera tocado. Con manos temblorosas, lo volví a colocar en su lugar. Al hacerlo, sentí una presión en el aire, como si alguien estuviera observando desde la esquina oscura de la habitación.
De repente, el viento sopló con fuerza, y las puertas de la sala se cerraron de golpe. La linterna se apagó, dejándome en una oscuridad total. El aire se volvió denso, espeso, como si la misma casa estuviera conteniendo el aliento. Y entonces, lo escuché. Un susurro, suave pero claro, proveniente de algún lugar detrás de mí. «Ayúdame», grité, girando sobre mis talones, pero no vi a nadie. Solo la oscuridad que me envolvía. Mis ojos trataban de acostumbrarse, pero las sombras parecían bailar a mi alrededor, burlándose de mi ansiedad. De pronto, sentí algo frío rozando mi hombro. Era como una mano, helada y suave, pero cuando la toqué, desapareció. Mi mente comenzó a gritar que saliera de allí, que no había nada bueno esperando en esa casa. Sin embargo, algo me mantenía firme, como si la casa me estuviera atrapando con hilos invisibles, obligándome a permanecer. El cofre, el espejo, las cartas, todo parecía conectarse con esta sensación. Algo oscuro estaba en juego. De repente, una figura se materializó frente a mí. No era una persona, pero tampoco algo que pudiera describir fácilmente. La figura era una sombra humana, distorsionada, con brazos largos y una cabeza apenas reconocible. Sus ojos, si es que podía llamarlos así, eran vacíos, huecos, pero había algo profundamente perturbador en su mirada. Estaba demasiado cerca. Quise correr, pero mis piernas no respondían. La figura alzó una mano y, como si un hilo invisible la guiara, tocó el pedazo de espejo roto que aún sostenía en mis manos. De inmediato, el espejo brilló con una intensidad antinatural, como si las estrellas se reflejaran en su superficie quebrada. La casa comenzó a crujir nuevamente, pero ahora era más fuerte, como si la estructura misma estuviera desmoronándose. Mi corazón palpitaba desbocado, y la figura pareció sonreír, una sonrisa vacía y carente de cualquier humanidad. «Es tarde para huir», susurró la figura, su voz tan baja que apenas pude escucharla. Era una voz extraña, como si 1000 voces se fusionaran en un suspiro. Un estremecimiento recorrió mi cuerpo. Los recuerdos de Elisa, de mi madre, comenzaron a fluir a través de mi mente, como piezas de un rompecabezas incompleto. La casa no solo estaba viva, estaba consciente, sabía lo que había sucedido, lo que había estado oculto en sus paredes durante años. «La casa nunca olvida», continuó la figura, avanzando un paso hacia mí. A medida que se acercaba, la luz de la linterna volvió a encenderse por un breve momento, iluminando parcialmente su rostro. Lo que vi no fue humano. No completamente. Era una amalgama de recuerdos, de almas atrapadas, de personas que nunca encontraron descanso. La figura parecía estar hecha de fragmentos, como una persona desintegrada, un ser que no pertenecía a este mundo. Mi mente no pudo procesar lo que estaba viendo. El miedo se apoderó de mí, y no pude evitar caer de rodillas. «Te hemos estado esperando», dijo la figura, su voz resonando en mis huesos. «Elisa no fue la primera, ni la última. Todos los que han llegado han sido parte del ciclo». Las paredes comenzaron a temblar. La casona estaba reaccionando. Las sombras se estiraban, se retorcían como si tuvieran vida propia. La figura levantó las manos, y con un movimiento lento y calculado, desintegró lo que quedaba del espejo. Los fragmentos volaron hacia mí, atravesándome como flechas invisibles. Mi cuerpo se llenó de dolor, pero no podía gritar. Algo me lo impedía. Las voces, las almas atrapadas en esa casa, susurraban en mi mente, luchando por liberarse. Sentí como el suelo bajo mis pies se deshacía, como la casona misma intentaba engullirme, devorarme. Y entonces, en ese momento de desesperación, algo en mi interior se rompió. Un impulso primitivo de supervivencia, de querer escapar, me obligó a mirar alrededor, a buscar algo, cualquier cosa que pudiera ayudarme. Fue entonces cuando lo vi. En el rincón más alejado de la sala, donde la oscuridad era más densa, había una puerta. Una puerta que nunca había notado antes. Una puerta que no estaba en el plano de la casa, pero que, ahora que la miraba, parecía ser la clave. La salida. La figura avanzó hacia mí con rapidez, pero en ese instante, el miedo se transformó en pura adrenalina. Corro como nunca antes en mi vida. Puedo sentir el aliento de la sombra sobre mi cuello, pero mis piernas me responden, y doy el último salto, alcanzando la puerta. La puerta se abre con un crujido espeluznante, revelando un largo pasillo que parece llevar a algún lugar oscuro, desconocido, pero prometedor.
No me detengo a pensar, simplemente atravieso el umbral, dejando atrás la sala, la figura, el horror. A medida que avanzo, la puerta se cierra con un golpe detrás de mí, aislándome de la casa, de las voces que siguen susurrando, de las sombras que acechan. Estoy en un nuevo espacio, un lugar que no reconozco, pero que parece familiar. En mis manos, el espejo roto ya no brilla. Solo hay silencio. ¿Pero qué he dejado atrás? ¿Realmente he escapado de la casona vacía? Capítulo 13. El laberinto. El aire en el nuevo pasillo estaba cargado de una atmósfera espesa, algo indescriptible, como si el lugar mismo fuera un organismo vivo. No había ventanas, pero la luz provenía de una fuente incierta, resbalando sobre las paredes en tonos grises y oscuros. El silencio era absoluto, aplastante, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Avancé con cautela, mis pasos resonando en el vacío. Mi corazón latía desbocado, un eco constante que parecía intensificarse con cada paso. Sentía que algo me observaba, pero no podía ver nada detrás de las sombras. No quería mirar hacia atrás. Algo en mi interior me decía que si lo hacía, nunca volvería a salir. El pasillo no tenía fin. Giraba, se retorcía, cambiaba de dirección como un laberinto sin salida. Cada vez que creía encontrar una puerta o una salida, lo único que había era una nueva curva en el camino. La sensación de claustrofobia se apoderó de mí mientras avanzaba, con la sensación de estar atrapada en una pesadilla interminable. El suelo crujía bajo mis pies, y las paredes parecían respirar. Era un lugar extraño, no una casa, sino algo más antiguo, algo que había existido mucho antes de que la casona fuera construida. De repente, una visión fugaz se cruzó por mi mente. Un antiguo templo o una estructura olvidada por el tiempo, rodeada de susurros y secretos. Al dar otro paso, me di cuenta de que ya no estaba sola. Algo se movía en las sombras, algo que no podía distinguir claramente. Lo sentí en mi piel, un frío extremo que parecía atravesarme. Una voz susurró mi nombre, bajo y siniestra, arrastrándose entre las paredes, como si la propia oscuridad tuviera voz. Elisa, mi corazón dio un vuelco. Esa voz, no podía ser. No podía ser ella, pero algo en la cadencia de las palabras me decía que sí lo era. Mis manos temblaban mientras buscaba desesperadamente una salida, una pista que me indicara hacia dónde debía ir. Pero el pasillo continuaba, interminable, como si se hubiera convertido en una prisión. De repente, una luz tenue apareció al final del pasillo. Era cálida, reconfortante, una promesa de algo más allá de esa oscuridad angustiante. Corrí hacia ella, ansiosa, como si la luz pudiera liberarme de esta pesadilla. Sin embargo, al acercarme, el brillo comenzó a desvanecerse, como si se estuviera alejando, deslizándose fuera de mi alcance. La desesperación me embargó. ¿Por qué nada de lo que hacía parecía funcionar? ¿Por qué nunca había un final claro? Miré a mi alrededor en busca de algo que me ayudara a orientarme, pero todo lo que vi fueron más pasillos oscuros y vacíos. Y en cada uno de esos pasillos, sentía la presencia de algo que me acechaba. Mis pasos comenzaron a hacerse más rápidos, mi respiración más entrecortada. Necesitaba salir de allí, necesitaba dejar atrás el laberinto y susurros. No sabía qué más podía hacer, no sabía a quién más llamar. Estaba completamente sola. Al dar la vuelta a una nueva esquina, me encontré frente a una puerta. Era diferente a las demás. Grande, tallada en madera oscura, con símbolos extraños grabados en su superficie. El aire a su alrededor vibraba, como si estuviera esperando a ser abierta. Sin pensarlo, me acerqué y puse la mano sobre la manija. La puerta se abrió con un crujido que resonó en todo el pasillo, y al cruzar el umbral, me encontré en un espacio completamente diferente. Era una habitación circular, su techo tan alto que se perdía en la oscuridad. Las paredes estaban cubiertas de piedras envejecidas, como si fueran restos de una construcción ancestral. En el centro de la sala había un altar, vacío, pero con algo grabado en la piedra que parecía pulsar con vida propia. Me acerqué lentamente, la curiosidad y el temor mezclándose en mi pecho. Al mirar más de cerca, los símbolos en el altar comenzaron a brillar débilmente. Eran los mismos que había visto en la puerta, pero ahora parecían moverse, como si estuvieran vivos. Los ojos de las sombras parecían estar fijos en mí, como si esperaran que comprendiera algo que había estado oculto durante siglos. De repente, sentí una presión sobre mi pecho, como si una fuerza invisible me empujara hacia el altar. La habitación comenzó a girar lentamente, como si fuera una espiral que me absorbía hacia su centro.
El aire se hizo denso, como si el tiempo y el espacio se estuvieran distorsionando a mi alrededor. Un grito ahogado escapó de mis labios, pero fue rápidamente apagado por la creciente oscuridad. Unos pasos resonaron en el suelo, y de entre las sombras, una figura apareció ante mí. No era humana, no completamente. Era algo que había trascendido la forma, algo hecho de sombras y fragmentos de recuerdos. Su rostro era una máscara de angustia, como si hubiera sido marcado por una eternidad de sufrimiento. La figura alzó su mano, y las sombras comenzaron a envolverme, cerrándose sobre mi cuerpo. No podía respirar, no podía moverme. Estaba atrapada, una marioneta en manos de una fuerza mucho más antigua y poderosa. Entonces, la figura habló, su voz un susurro en mis oídos. Has llegado demasiado tarde. El miedo recorrió mi columna vertebral como un escalofrío. ¿Demasiado tarde para qué? ¿Para escapar de la casa? ¿Para salvarme a mí misma? No entendía lo que estaba sucediendo, pero algo dentro de mí me decía que no quedaba mucho tiempo. La figura levantó el brazo, y con un solo gesto, las sombras comenzaron a arrastrarme hacia el altar. Mi visión comenzó a desvanecerse, y en mi mente solo quedaba una pregunta. ¿Había algo que pudiera hacer para evitar lo que venía? Capítulo 14. El último susurro. La oscuridad me rodeaba por completo. El aire era denso, y la presión que sentía sobre mi pecho era insoportable. No podía respirar con normalidad, mi cuerpo estaba paralizado, atrapado entre las sombras que se alzaban como monstruos de pesadilla. La figura frente a mí, aquella presencia antigua que no era ni humana ni completamente sombra, se acercaba lentamente, cada uno de sus movimientos parecía sincronizado con el retumbar de mi corazón. La máscara de sufrimiento en su rostro se mantenía inmóvil, observándome como si estuviera esperando que algo sucediera. Las sombras parecían absorberme, engulléndome en su manto oscuro. En mi mente, la desesperación se convirtió en un susurro constante, una voz que no podía callar. No escaparás. Sentí como las sombras comenzaban a arrastrarme hacia el altar. Mi cuerpo no respondía. Intenté moverme, pero todo mi ser se encontraba atrapado en ese lugar infernal. El frío que emanaba de la figura y de las paredes me recorría hasta los huesos. Cada centímetro más cerca del altar era un paso más hacia lo desconocido, un paso más cerca de lo que no quería enfrentar. El altar estaba en silencio, esperando. Los símbolos que se grababan sobre su superficie brillaban con una intensidad sobrenatural. Al principio, pensé que todo esto era parte de una pesadilla, que despertaría en cualquier momento, pero no lo hacía. Estaba atrapada en esta horrible realidad, y la figura frente a mí se acercaba cada vez más. Mi mente intentó hacer un esfuerzo para pensar, para encontrar alguna forma de salir de esta situación, pero todo lo que sentía era una fuerza apabullante, como si mi voluntad fuera un suspiro comparado con el peso de la entidad que estaba frente a mí. La figura alzó nuevamente la mano, y sentí un tirón doloroso en el pecho. Como si algo me estuviera arrancando el alma. La sensación era insoportable. No podía soportarlo. No sabía qué hacer, no sabía si había algo que pudiera hacer. Solo estaba atrapada, como una marioneta sin cuerdas. Pero entonces, una chispa de claridad apareció en mi mente. Recordé las palabras susurradas por la figura. Demasiado tarde, mi corazón latió más rápido. ¿Demasiado tarde para qué? ¿Era una advertencia? ¿O tal vez algo peor? En ese momento, las sombras se alzaron como un muro, y mi cuerpo comenzó a moverse de manera involuntaria hacia el altar. El miedo se apoderó de mí. ¿Qué sucedería si llegaba allí? ¿Qué era ese altar? ¿Por qué todo parecía girar en torno a él? De repente, algo cambió. La figura enfrente de mí, en lugar de acercarse más, comenzó a retroceder. Mi mente estaba demasiado aturdida para entender lo que sucedía, pero mi cuerpo aprovechó la oportunidad. La presión sobre mi pecho disminuyó ligeramente, y con un esfuerzo titánico, comencé a moverme, a dar pasos hacia atrás, intentando liberarme de las sombras que me aprisionaban. El suelo bajo mis pies comenzó a temblar, y la oscuridad se tornó más densa. Algo se estaba activando en ese lugar, algo más grande que la figura que había estado a punto de arrastrarme hacia el altar. Era como si una fuerza invisible hubiera comenzado a despertar. Las paredes comenzaron a retumbar, y una grieta se abrió en el suelo. A través de ella, surgió una luz tenue, una luz que no pertenecía a este mundo. Era como si la oscuridad misma estuviera retrocediendo ante algo mucho más antiguo, algo que había estado esperando el momento adecuado para emerger. La figura no desapareció, pero su presencia se desvaneció. Ahora, era como si estuviera siendo absorbida por la grieta.
Los símbolos en el altar comenzaron a brillar con una intensidad cegadora, y las sombras se desvanecieron lentamente, dejando paso a la luz. El altar, que antes parecía un objeto maldito, comenzó a desmoronarse, como si la fuerza que lo había sostenido durante siglos se estuviera desintegrando. El aire se aligeró y la presión sobre mi pecho desapareció. Sentí como si estuviera liberándome de una pesadilla que había durado una eternidad. Respiré profundamente, llenándome de un aire fresco y limpio que no había sentido en mucho tiempo. Las paredes, el techo, la habitación entera comenzaron a desmoronarse, y todo lo que había estado atrapado en este lugar comenzó a desintegrarse. El sonido de la grieta en el suelo desapareció, y con ella, la pesadilla. Mi cuerpo, aunque tembloroso, ahora parecía más ligero, como si el peso que había estado soportando hubiera desaparecido. La figura ya no estaba allí, y las sombras, que una vez me habían acechado, ahora se desvanecían, como si nunca hubieran existido. De repente, me encontré de pie en una habitación vacía. La casona, la mansión, todo había desaparecido. Solo quedaba el eco de los susurros que habían acompañado mi tortura, pero incluso ellos se desvanecían lentamente. Miré a mi alrededor, pero ya no había ninguna señal de lo que había experimentado. Solo un vacío inexplicable me rodeaba, un vacío que no podía comprender, pero que sentía como una respuesta. No sabía si había escapado de la pesadilla o si simplemente me encontraba en un nuevo tipo de limbo. Lo único que sabía era que la pesadilla que había comenzado en esa casa oscura había llegado a su fin, aunque la sensación de que algo aún quedaba sin resolver persistía en mi mente. Al dar un paso hacia adelante, un susurro suave llegó a mis oídos. No era una voz, no era una palabra, sino una sensación que se filtraba a través de mi ser. El susurro no acaba aquí, y, con esas palabras flotando en el aire, me di cuenta de que, aunque la casona se había desvanecido, el eco de lo vivido nunca desaparecería por completo. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna nueva historia de terror y suspenso. Si quieres saber qué sucede después del susurro de la casona vacía, deja un comentario contándome tu parte favorita o lo que más te sorprendió. Tu opinión es muy importante para mí. Y si te atreves, comparte este video con tus amigos, pero solo si te atreves a enfrentarte a lo desconocido. Nos vemos en la próxima historia.